Quiero decirles que he utilizado una bibliografía que se la voy a dar por escrito, que son como las referencias que yo he tomado para el material que he preparado, por lo menos para este primer módulo. Básicamente son algunos libros que yo he consultado, los cuales están acá. El primero de ellos se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es el tomo 1, donde se trata, o sea, por lo menos la mitad del libro es un buen tratado acerca de bibliología. Entonces se llama Evidencia que exige un veredicto. También hay un librito muy pedagógico de las ediciones Paulinas, se llama 70 preguntas sobre la Biblia. Es un libro de Eliezer Salesman. También otro de la editorial San Pablo, de Andrew Wenning, José en la construcción de la fraternidad. Vamos a utilizar también un libro español de Alejandro Félix Bota, que se llama La Biblia Hebrea en Perspectiva Latinoamericana, Introducción al Antiguo Testamento. De aquí vienen algunas citas que van a servirnos. Hay un material, un curso bíblico a distancia que es muy bueno, muy pedagógico, muy resumido, que, ¿cómo se llama? El primer tomo se llama ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? Entonces, de este librito también vamos a sacar algunos segmentos. Y luego vamos a utilizar este otro libro que se llama Caminando por el Antiguo Testamento. Es la guía para el estudio introductorio del Antiguo Testamento de Lever Rusman. Y tiene el tomo 1 y el tomo 2. Entonces, esto es para decirles los libros que han habido de consulta. Comencemos entonces, porque el tiempo se va bien rápido. Bueno, empecemos diciendo, queridos hermanos, que yo tengo un concepto bien elemental, que de lo elemental vamos a ir hasta lo más complejo. ¿Qué es la Biblia? Tendríamos que pensar en el término de la palabra. La Biblia es una palabra griega que significa libros. Es decir, cuando hablamos de Biblia, inmediatamente si nos vamos a uno de los originales de la escritura, del griego, entonces en la palabra Biblia equivale a decir tan sencillamente como libros. Ahora bien, proviene de una ciudad llamada Biblios, donde se fabricaba el papiro, que fue uno de los instrumentos originales en los que se escribió, uno de los materiales en los que se escribió originalmente la Biblia. Hoy la Biblia significa el libro santo escrito bajo la inspiración y dirección de Dios. Ese es un buen concepto. ¿Qué es la Biblia entonces? ¿Es un libro santo o el libro santo escrito, o más bien escrito bajo la inspiración de Dios? Eso nos lleva a otras palabras, como poder definir la palabra de Dios. La Biblia es la completa revelación de Dios a los hombres. Es decir, en la palabra de Dios encontramos lo que Dios ha querido decirnos. Este es el pensamiento de Dios. Si alguno de nosotros queremos saber cómo Dios piensa, pues deberíamos de acercarnos a la Sagrada Escritura. Son los argumentos de Dios para el hombre frente a las circunstancias que tenemos. Entonces, noten ustedes cómo de entrada hemos visto ya varios elementos. Hemos dicho que la Biblia, la palabra originalmente quiere decir libro. Viene de una ciudad que se llamaba Biblios, que estaba en Finicia, muy cerca de Egipto, donde se hacían los papiros. Los papiros crecían en el delta del Nilo y en los lagos. Era una planta, de ahí la procesaban y hacían esos lienzos donde originalmente se escribía la escritura. Ahora, la Biblia entonces es el libro santo escrito bajo la inspiración de Dios, la completa revelación de Dios a los hombres, el pensamiento de Dios, los argumentos de Dios. Ahora bien, la Biblia, ya en términos más familiares, podríamos decir que es una creación literaria. Esto pónganle mucha atención. Es una creación literaria.
porque de hecho es un libro, pues. Y la creación literaria tiene que ver con arte, ¿verdad? Es una creación literaria de un pueblo, en este caso del antiguo Israel, y de un movimiento religioso naciente que es el cristianismo. Pónganme atención a esto último que acabo de decir. La Biblia es una creación literaria, pero que tiene a la base un pueblo que es el antiguo Israel, y no solo eso, sino la iglesia como tal, es decir, un movimiento religioso naciente que en este caso sería el cristianismo. Entonces voy a explicar esto más adelante en cuanto a esa doble paternidad del libro como tal. En conceptos más rigurosos, la Biblia sería el conjunto de libros que el judaísmo y la iglesia reconocieron como sagrados, y por eso son normativos, o lo que es equivalente a inspirados y canónicos. Ese es un buen concepto también. ¿Qué es entonces la Biblia? Lo repito, es el conjunto de libros, porque no es solo un libro, la Biblia es una colección de libros, es el conjunto de libros que el judaísmo y la iglesia reconocieron como sagrados, y por lo tanto, si ellos lo han reconocido como sagrados, son para nosotros normativos, o lo que sería inspirados, o lo que sería canónicos. Con estos conceptos en mente, entonces, pasemos al nombre particular de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, la palabra tiene un origen. Centrémonos en la palabra como tal, Biblia. El término Biblia es la colección de libros que vino a designar la pluralidad de pensamientos que había en ellos. O sea, es decir, las lenguas occidentales tomaron del latín, que había singularizado el término libros o Biblias, el plural griego de la Biblia, libros. A ver si me logro explicar. Ustedes saben que nuestras lenguas son lenguas romances, o sea, el español, al igual que el portugués, el francés, le llaman lenguas romances, y que dependen de una sola raíz, o sea, bueno, dos raíces, ¿verdad? Pero la más utilizada es el latín. Es decir, el latín es como la madre del español, la madre del francés, la madre del italiano, la madre del portugués. Por eso esos idiomas se parecen bastante. Pero en cuanto a conceptualización, nuestras lenguas, escuchen esto, nuestras lenguas tienen un fuerte ingrediente del griego. Entonces las lenguas occidentales, o sea, nosotros tomamos del latín, los que no somos asiáticos, que había singularizado el término Biblia del plural griego de Biblias, porque cuando hablamos de Biblia en latín es como singular, y en griego es plural, porque Biblias es biblios, o libros, o colección de biblios. En griego se denomina materiales que se escribe el rollo, el equivalente al papel, que equivale a varios libros. Y en cambio en latín viene a singularizarlo como tal, como un libro completo como tal. Ya les he dicho, cuando hablamos de Biblia, rápidamente todos los escritores que he consultado, hacen alusión inmediatamente a un pueblo de Fenicia que se llamaba Biblios, que era un puerto de tráfico del papiro egipcio, el material que al inicio era utilizado para poder escribir. Entonces el latín acunó el nombre de Biblia para distinguir la literatura sagrada del judaísmo y del cristianismo, los libros santos, el libro más excelente, la Sagrada Escritura. Entonces ese es el concepto que nosotros tenemos en este momento. Entonces cuando hablamos, es que la Biblia es el conjunto de libros inspirados y que el canon vino a validar. Ahora bien, hay un elemento importante que debemos de entender, y esto se lo voy a explicar bien, porque la Biblia tiene una doble paternidad. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando pongámoslo acá. La Biblia es
una literatura y más adelante lo veremos, una literatura bien variable. Porque en la Biblia vamos a encontrar diferentes géneros literarios. Hay desde historia, biografía, profecía, apocalíptica, hay narrativa, hay prosa, hay, ¿cómo te diría?, lamentaciones. Es decir, la Biblia es, ¿cómo te diría?, en cuanto a géneros literarios, tiene un montón. Pero la Biblia es una literatura, por un lado, una literatura judía, y por el otro lado es una literatura del cristianismo. Esto es sumamente importante que lo entiendan. Cuando hablamos de que la Biblia es una literatura judía, o cuando hablamos de la doble paternidad, estamos aludiendo al hecho de que la Biblia es una literatura, ya la hemos visto, una literatura inspirada por Dios, que el canon termina de aceptándolo como que es la revelación de Dios a los hombres. Pero esta literatura tiene una doble paternidad. Por un lado, una paternidad judía, y por el otro lado, una paternidad cristiana. Entonces, eso da razón para la nomenclatura que se habla en la Biblia. La Biblia está dividida en 66 libros y en dos grandes partes. ¿Cómo se llaman esas partes, hermano? Los testamentos. Entonces, la nomenclatura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento corresponde a la literatura sagrada de Israel, a la literatura sagrada judía, y especifica toda la historia de cómo Dios intervino en medio de ese pueblo. Mientras que el segundo, o sea, la segunda parte, tipifica lo que es o especifica el naciente cristianismo. Porque si nosotros vemos, o sea, los evangelios, las 13 cartas, el libro de las cartas universales, el libro de Apocalipsis, o sea, esos libros ya no pertenecen a la nomenclatura judía. Entonces, el hecho de cuando nosotros decimos Antiguo y Nuevo Testamento tiene un problema, tiene un poco de ambigüedad para nosotros. Y cuando hablo de ambigüedad me refiero que hay un poco de confusión, hay ambivalencia, puede ser un poco equívoco. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra testamento corresponde al hebreo. En hebreo testamento es berik, que significa propiamente un pacto, una alianza. ¿Qué es un testamento desde la perspectiva hebrea, judía? Estamos hablando de un pacto, de una alianza. En cambio, en el griego, ese berik hebreo se transformó en diaseke, que significa ya no tiene que ver con alianza, sino que testamento tiene que ver con herencia, con legado. Entonces aquí hay ya un problema, ¿verdad? Por eso es bien ambigua la palabra testamento. Porque si lo tomamos desde el hebreo, sí corresponde a una alianza, a un pacto, a una dispensación especial en la cual Dios interviene, pero ya el griego le cambia la connotación a la palabra. ¿Por qué? ¿Qué significa testamento desde la perspectiva o la cosmovisión o el pensamiento griego? Significa herencia, legado, algo que nosotros vamos a traspasar. Y ese pensamiento fue el que nosotros hemos heredado. Cuando hablamos de testamento, ¿qué pensamos inmediatamente? ¿Qué me va a dejar mi papá, mi mamá, mi abuelita? Pero en la Biblia, hablar de testamento no quiere decir nada de eso. En la Biblia, hablar de testamento, estamos hablando de pacto, estamos hablando de alianza. Entonces, en latín y otras lenguas, cuando, ¿cómo te diría?, tradujeron la palabra, se olvidaron de la alianza y le pusieron pacto. Por eso les digo yo que es un poco ambivalente la palabra testamento, ¿verdad?, como tal. Cuando hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es como que estemos hablando de la antigua alianza y la nueva alianza. La antigua alianza, llamada por los profetas Jeremías y Ezequiel,
dos etapas o tiempos de la historia santa. La antigua alianza o el Antiguo Testamento pertenecía al pasado. Esa no alcanzó una eficacia. Y el Nuevo Testamento es una alianza que corresponde al presente de alguna manera. Entonces, queridos hermanos, a la luz de estos términos, el acontecimiento cristiano que se entiende y se explica como la nueva alianza, el nuevo pacto, es la realización de la palabra que se había dicho en el Antiguo Testamento y sobre todo por los profetas. Por eso Jesús en la última cena, cuando levantó el cáliz y dio gracias, Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mire qué interesante, hermano. Eso está en Lucas 22:20, se los pongo ahí. Esta copa es el nuevo pacto que por mi sangre se derrama. Eso era revolucionario. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío en la antigua alianza, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la redención se realizaba por medio de la sangre de animales que ofrecían en el altar. Y cuando Jesús levanta la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto, es decir, la nueva alianza, que dice que en mi sangre que por vosotros se derrama. Hay una parte en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, eso para los judíos les rompió el coco, ¿va? Porque va a decir: ¿y cómo es posible que este loco que nació en Nazaret, que nosotros conocemos, que su papá es un carpintero bueno, que su mamá es María, que sus hermanos son Santiago y Juan, él venga a decir que él representa la realización, que él representa el cumplimiento de la promesa? O sea, que él representa todo lo que el Antiguo Testamento vio como futuro, utópico, el cual iba a venir, y Jesús venga a decir: este está aquí. Entonces, por eso para los judíos fue ¿cómo te diría? Como una ruptura del pensamiento, al grado que no lo lograron entender. Ahora bien, hermanos, es importante que ustedes entiendan esto, porque aplicados los calificativos antiguo y nuevo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no solo tiene sentido temporal, sino que comportan referencia recíproca y son valorativos. Aquí hay algunos binomios, entre ellos esperanza, Antiguo Testamento; Nuevo Testamento, realización; promesa en el Antiguo Testamento; cumplimiento en el Nuevo Testamento. A ver, se lo voy a explicar con un pequeño esquema que quiero hacer yo acá. Esto es solo una parte introductoria para que nosotros entendamos que cuando la gente piensa en la Biblia, mucha gente piensa: no, es que la Biblia pertenece a la iglesia. Pero no, señores. O sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, por lo menos 39 libros, pertenecen al pueblo de Israel. Es la literatura sagrada de los judíos. El Pentateuco, los profetas, los salmos. O sea, el pueblo de Israel tiene eso como literatura sagrada. Esa es su Biblia para ellos. Claro, no reconocen el Nuevo Testamento, no lo reconocen como tal. Entonces, veámoslo de esta manera, y se lo voy a presentar como un esquema para los que no logren verlo acá. Entonces lo vamos a representar. Decimos que la Biblia es una literatura, y ya expliqué por qué literatura, porque cumple con todas las funciones de la literatura. Una literatura que pertenece, por un lado, al judaísmo y por otro lado al cristianismo.
Ahora, cuando hablamos que pertenece al judaísmo, porque todo el Antiguo Testamento es la literatura sagrada del pueblo de Israel. Cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando de algo que el pueblo de Israel todavía el día de hoy lo sigue manteniendo. Cuando yo fui a Israel, fui al Muro de los Lamentos, pero yo fui en una época muy especial porque nos dieron un tour especial para los pastores y nos llevaron a unos túneles que han hecho cerca del Muro de los Lamentos para estar más cerca de donde estaba construido el templo, que ahora hay una, ¿cómo se llama lo de los musulmanes? Hay una mezquita musulmana ahí. Entonces los judíos han construido unos túneles para estar cerca y están los sacerdotes y todo lo demás y están viendo la palabra de Dios y leyendo el Pentateuco, leyendo los profetas, leyendo los salmos y todo lo demás. Y ellos se consuelan sabiendo que están cerca del lugar santo, del lugar donde estuvo ubicado el templo. Entonces, vean ustedes, el judaísmo reconoce su Biblia, la Biblia de nosotros. Por eso que un buen término para definir la Biblia es el libro judeocristiano inspirado por Dios, que sirve como de principios y valores para la vida de un cristiano, como tal. Entonces, pero también, aparte de ser del judaísmo, es un libro que pertenece al cristianismo. ¿Por qué, santo? Porque el Nuevo Testamento es un libro o es una parte, esos 27 libros, es una parte que pertenece como tal al Nuevo Testamento. Ahora bien, si la Biblia entonces es una literatura que tiene una doble paternidad, judaísmo y cristianismo, el judaísmo en el Antiguo Testamento, el cristianismo en el Nuevo Testamento, ahora, para el judaísmo, la palabra clave era esperanza. Ellos aún siguen esperando al Mesías. En cambio, para el cristianismo, la palabra es realización. Miren qué interesante, ¿verdad, hermanos? Aquí es donde está la gran diferencia. Para el judaísmo es esperanza. Para el judaísmo, el Antiguo Testamento es esperanza futura y remota, que un día vendrá el Mesías que han prometido todos los profetas y que del Antiguo Testamento se ha profetizado. Es decir, para el judaísmo es una promesa, pero para el cristianismo, para el Nuevo Testamento, es una realización. Es algo que ya comenzó, es el cumplimiento. Es decir, no es solamente el hecho de, ¿cómo te diría?, estar esperando futuramente la promesa, sino que para el cristianismo el Nuevo Testamento es la realización de la promesa, el que ya comenzó y el cumplimiento de la promesa del Mesías que ya nació. Entonces, todo esto es la palabra de Dios. Estaría incompleta si nosotros quitáramos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque entonces no entenderíamos muchas de las cosas que se consumaron y que se realizaron aquí y ahora. Entonces, entendiendo esa doble paternidad, queridos hermanos, es importante que entiendan, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo en el Nuevo Testamento traza intencionalmente un puente entre el judaísmo y el cristianismo, un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un puente entre la esperanza y el cumplimiento, un puente entre la promesa y la realización de la promesa. Por eso leer el libro de Mateo, yo creo que está bien puesto al inicio del Nuevo Testamento, porque traza ese puente intertestamentario, la esperanza del reino mesiánico expresada por los profetas. Tiene el acontecimiento cristiano su respuesta. Es decir, todo lo que el judaísmo hablaba de esperanza, de futuro, para el cristianismo es una realización, es un cumplimiento, es una consumación, es algo que ya se hizo.
Lo nuevo para el judaísmo tendrá lugar en un futuro próximo y remoto, porque ellos siguen esperando el Mesías. Pero para el Nuevo Testamento ha comenzado aquí y ahora, ha comenzado ya. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio cuando Jesús hace la presentación programática de su ministerio en el libro de Marcos, cuando dice y predicaba y decía: el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué estaba diciendo ahí? Está presente ya. ¿Y cómo está presente? Está presente por medio de una figura, de una iglesia. No, está presente en la persona que estuvo a la vista de la historia y que está aquí ahora. Jesucristo. Entonces, Cristo es el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la consumación. Él es la historia entera, hacia atrás, hacia el principio y hacia adelante y hacia el fin. Qué interesante esto, hermano. Qué maravilloso es esto. Jesucristo, les vuelvo a repetir esto: Jesucristo es la historia eterna, hacia atrás en el principio y hacia adelante hacia el fin. Por eso Jesucristo dice: Él es el alfa, donde todo comenzó, la primera letra del alfabeto griego, y la omega, es decir, y el final. Porque Cristo está desde Génesis 1:1, cuando dice: y el mundo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios. Dios Padre habló. Ahí está el Padre. La palabra de Dios es el Hijo, el Verbo. Porque Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y estaba con Dios. Y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas en medio de ese caos. Entonces la Biblia judía no asume la parte del Nuevo Testamento. Y pues ¿cómo se llama? Siguen ellos todavía en una espera que lamentablemente nos lleva a nosotros a pensar que para ellos la Biblia sencillamente, o lo que se acaba de llamar Antiguo Testamento, pero para nosotros al contrario, la Biblia cristiana integra dos partes: la Biblia de Israel, del judaísmo, y la Biblia del Nuevo Testamento, que es la Biblia del cristianismo. Entonces, para Jesús y sus discípulos, esta parte del Nuevo Testamento era como el reconocimiento de todas sus raíces, pero también como la expresión fiel y definitiva que había un Salvador que ya había venido y estaba entre nosotros. ¿Están conmigo, santos? Ahora, entonces quedémonos con esto, con algunas dos cosas deben de recordar de este momento. Primero, conceptos. ¿Qué es la Biblia? Etimológicamente, Biblia viene de ¿cómo te diría? Una ciudad finicia que se llamaba, un puerto que se llamaba Biblios, donde se llevaban los papirios y se recogían y todo. Pero ya ampliamente nos quedamos con el concepto más amplio de que la Biblia, queridos hermanos, para nosotros es el libro santo escrito bajo la inspiración de Dios. Es la completa revelación de Dios a los hombres. Es la creación literaria de un pueblo, el antiguo Israel, y de un movimiento religioso, el cristianismo. Para nosotros es el conjunto de libros que el judaísmo y la iglesia reconocieron como sagrados y por eso son normativos, y que es equivalente a ser inspirados o canónicos. ¿Entendemos entonces lo que es la palabra de Dios, hermano? Lo que es la Biblia. Ahora ustedes ya les preguntan qué es la Biblia, ya tienen un concepto más grande. Ahora, el punto es, ¿y cómo nos llegó la Biblia a nosotros hasta el día de hoy? ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo es que la Biblia se hizo accesible para nosotros? Yo al principio, cuando era niño, yo creía que la Biblia había surgido así, se lo digo inocentemente, que Dios le hablaba a la gente y le decía: a ver, Moisés, escribe. Y entonces Moisés tenía unos audífonos
y empezaba a escribir todo lo que Dios le decía. O peor aún, en algún momento yo llegué a pensar que Dios mismo, sobrenaturalmente, Dios escribía y luego les daba los textos, así como escribió las tablas de la ley, va. O sea, ¿se acuerdan ustedes que entregó las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios y se las dio así? Pero la verdad es, hermanos, que la Biblia no nos llegó así. Entonces hay todo un proceso con el cual nos llegó la Biblia. Entonces esto se explica mejor con un pequeño esquema que yo tengo acá, que se lo quiero compartir. Repártanle por favor uno a cada uno de los que están acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? ¿Algún comentario o algo que quieran hacer mientras estamos repartiendo esto? ¿Algo que haya quedado confuso, que no se entendió bien? Sí, adelante, hermano. Cuando los musulmanes hablan de la Torá, el libro sagrado de los musulmanes, como usted sabe, es el Corán. Y en el Corán, con la Biblia y con otros libros sagrados, tienen varios puntos en común. Por ejemplo, para todos hay una historia o un relato de la creación. Todos tienen la historia de un diluvio. Todos tienen la historia de Dios intercediendo en su pueblo. Pero el Corán y la Biblia son dos libros diferentes. El Corán, creen los musulmanes, que es el libro que Dios le dictó directamente al profeta Mahoma allá por el año 630 y algo, y ese libro lo terminaron adoptando como el libro. Ahora, para nosotros hay una gran diferencia entre el Corán y la Biblia, porque los musulmanes ven el libro sagrado que merece adoración. Ustedes saben que los musulmanes andan su Corán envuelto especialmente con algo. Cuando van a orar, se lavan las manos, la cabeza y los pies y se postran totalmente para abrir el Corán. Es decir, adoran el libro como tal. Nosotros no adoramos el libro, hermano. Una vez Frank Campos hizo, yo no sé si aquí en el Tallo o en el Tabernáculo, que nos paráramos en la Biblia. Yo le voy a decir que a mí yo no lo quise hacer, chis. O sea, dije, no, esto es una irreverencia, ¿cómo me voy a parar en la palabra? Pero es un libro, hermanos. Ahora, nosotros a quién adoramos? Adoramos al Dios del libro. Al Dios del libro. ¿Me están oyendo, santos? Entonces, a ese Dios es el que nosotros adoramos. Entonces, es diferencia del Corán. Ahora, que si el Corán y la Biblia tienen la misma Torá, no. Tienen leyes el Corán, por supuesto, y más que el Pentateuco, pero no son lo iguales. Aún a pesar que en religiones comparadas ustedes van a ver fenómenos que son bastante parecidos, como por ejemplo la historia de la creación, que hubo un diluvio, que Dios mandó un Salvador, la historia de, ¿cómo te diría?, un pueblo que es redimido por Dios. Todas esas historias aparecen en todos los libros sagrados, incluyendo el Corán, incluyendo la Biblia. Ahora, otra pregunta, ¿alguien más que tenga algo que agregar? Señor. Sí, seguramente pensamiento, ¿verdad? Y eso no te extrañes que lo diga. No solamente lo van a decir los musulmanes. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos a Israel, a mí me dio risa que a nosotros nos explicaban dónde estaba el monte el Calvario, donde había resucitado Jesús, y los que andaban ahí no eran judíos, no eran cristianos. O sea, ellos no creían en todo lo que nos andaban. Ellos creían en el pisto que les íbamos a dejar nosotros ahí por el turismo, ¿verdad? Y todo lo demás. Y pues porque Israel tiene centros de peregrinación, como uno puede ir a Caná de Galilea, donde supuestamente fue la boda. Uno puede ir a la casa de Pedro. Uno puede ir a recorrer el mar de Galilea o el lago de Genezaret en lancha. Uno puede ir al Gólgota, al Calvario, y ahí está una iglesia católica ortodoxa. Uno puede ir al monte de la resurrección, donde está la cueva todavía. ¿Y por qué ellos hacen todo eso? Pues, si no creen en el Mesías que nació. No, porque, o sea, el mayor turismo religioso que tienen son los cristianos, ¿va?
O sea, que van a ver todo eso. Por ese camino me impresionó mucho todos esos lugares turísticos donde lo llevan a uno siempre, ¿verdad? O sea, al Calvario, a la Vía Dolorosa, donde Jesús subió con la cruz, al Muro de los Lamentos y todo. Yo honestamente disfruté otros lugares más, como el Monte Carmelo, por ejemplo. Ir al Monte Carmelo arriba y recordar la escena de Elías en el Monte Carmelo, o ir, por ejemplo, donde se encontraron los rollos del Qumran, cerca del Mar Muerto. O sea, ir a ese lugar y le presentan a uno los rollos y es exactamente donde se encontró, porque esos judíos son desgraciados, hermano. Donde encontraron allá por el año 1947 los rollos del Qumran, que eran unos manuscritos que habían antiguos, y los encontró un pastor de ovejas que andaba caminando por ahí y de repente vio el lugar, lo llevó al sacerdote y empezaron a reverenciar porque eran manuscritos del tiempo de Jesús. Y entonces, hermanos, a esos rollos le llaman el Qumran. Entonces Israel convirtió ese lugar en una cueva, en un lugar con aire acondicionado, donde a uno lo llevan a turismo, pero vale la entrada. Entonces para ellos es pisto todo, es dinero todo, pues, o sea, no crean, ¿verdad? O sea, uno piensa que va a Israel y todo el mundo ahí nació Jesús y son cristianos. No, son unos grandes drogadictos ahí y ¿cómo se llaman? Andan discotecas y todo, ¿verdad? Ahí uno es el que debe de saber a qué va. Pero bueno, vamos entonces a la pregunta: ¿cómo nos llegó la Biblia? Ideas equivocadas. La Biblia cayó del cielo y Dios le dijo: aquí está la Biblia, hermanos. ¡Pah! Y cayeron los 66 libros. Otro: Dios lo escribió con el dedo y después le fue dando así Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después escribió Josué, después escribió Primera y Segunda de Samuel, Jueces o los Evangelios. No. Otra es que Dios le dictó a la gente, va, oiga bien esto va a escribir. No, nada, no es así, hermanos. Entonces, ¿cómo nos llegó la palabra de Dios? Ahí hay un esquema. Comencemos, por favor. La Biblia, en primer lugar, lo primero que hubo fue el pensamiento de Dios. Ustedes lo tienen ahí a la mano. Por eso les he dicho que la Biblia es el pensamiento de Dios. Es la manera como Dios percibe las cosas. Es la normativa de Dios. Entonces, ese pensamiento de Dios se revela en la historia concreta de un pueblo. A eso le llamamos revelación. La revelación es cuando el Dios infinito, omnipotente, omnipresente, decide encaminarse a la mente de los hombres por obra y gracia del Espíritu Santo, y ahí viene el segundo proceso. Es decir, primero está la mente de Dios, cómo Dios percibía las cosas, la normativa de Dios, la cosmovisión de Dios, y luego hay un acto de revelación. ¿Qué es la revelación? Dios se da a conocer con su naturaleza y su propósito. La revelación es sumamente importante, hermano. Si no hubiese habido revelación, nosotros no tendríamos palabra de Dios. Pero luego, después, ese pensamiento de Dios que se revela, Dios que se da a conocer en naturaleza y propósito, ¿a quién se revela? A la mente del hombre. Y Dios le habla a esa persona en un acontecimiento en particular. A Abraham le habló que dejara su tierra y su parentela. En el caso de Moisés le habló en un momento en que el pueblo de Israel estaba en esclavitud y necesitaban un libertador, y que Dios no se había olvidado de ellos. En el caso de los profetas, a cada uno le fue hablando en su momento en particular. A Esdras, Nehemías, a Jeremías, a Daniel, le habló en el momento del cautiverio de Babilonia. Es decir, Dios se revela en la historia, Dios incursiona en la historia, pero lo hace en la mente del autor. Y ahí aparecen todos los autores, desde los profetas, Amós, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Malaquías,
en la mente de los libros históricos como Josué, Esdras, Nehemías, Samuel, se revela a la mente en particular como tal. Y entonces, cuando la mente de Dios se ha revelado a la mente del hombre, hay un momento que se llama inspiración. La inspiración es el hecho de que Dios dirige por obra y gracia del Espíritu Santo a esa persona y acompaña, cuida celosamente su revelación. Es decir, Dios le habla como tal a la persona. Pero ¿cómo vamos a tener la certeza de que lo que habló Dios se lo habló inspirado? O esa revelación era de Dios o de su propia naturaleza. No, es que Dios cuida y acompaña esa revelación por medio del Espíritu Santo. Luego, después que Dios ha inspirado a ese escritor sagrado, vienen los manuscritos originales. De hecho, manuscritos quiere decir escritos a mano, que es el proceso que se llama agografía o agórafago, que es la persona que empezó a escribir. Y escribieron en diferentes materiales, en papiro, escribieron en vitela, en ostraca. Más adelante vamos a ver detenidamente todos los materiales. Escribieron en pergaminos y vamos a ver cómo lo hacían y qué materiales utilizaban. Entonces, lo hacían, qué sé yo, en vitela, ya les dije, ¿verdad? En ostraca, en tiestos, en piedra. Es decir, esa era la manera como existían manuscritos. En piedra también, cuando estaban esos manuscritos, vino lo que se llama la canonización, que es el reconocimiento de la autoridad que tienen esos escritos. Porque hay un montón de libros. Ustedes saben, por ejemplo, que la Iglesia Católica acepta como libros inspirados 7 libros que no los han aceptado en otras corrientes cristianas. Estamos refiriéndonos a los libros deuterocanónicos o a los libros apócrifos, que ahí están entre ellos Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Judith. Ahí está Eclesiásticos, Irácides, como se llama, que son libros bonitos, por cierto. La historia de los Macabeos es una historia apasionante, ¿verdad? O leer el libro de Siriácides es como leer un proverbio. Yo me recuerdo que predicaba de ese libro cuando estaba en la Iglesia Católica, porque tiene temas para la juventud, ¿va? Sobre, por ejemplo, quiénes son los amigos. El amigo es como la sangre que recurre sin llamarla a la herida. Así es un verdadero amigo que cuando estás herido y cuando necesitas, Él está contigo en todo tiempo. Pues un libro bonito, ¿va? O por ejemplo, los Macabeos, para predicar por la necesidad de orar sobre los difuntos, es una cosa interesante, cómo ellos intercedían por los que se habían muerto. Entonces, libros como esos había. Es más, no solamente hay 4 evangelios, o sea, había un montón de evangelios. Por ejemplo, estaba el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, y hay otros evangelios. Ahora, cartas, hay un montón de cartas. Hay cartas que le atribuyen a San Pablo que no aparecen. Por ejemplo, en una de las cartas dice: les recomiendo que lean las cartas que yo envié también a una iglesia. ¿Cómo se llamaba? Acuérdense el nombre de esa iglesia. Que yo envié, les recomiendo que lean las cartas que yo envié a tal iglesia. No sé si en la Odisea, pero ahí lo dice si lo buscan en un buscador, ahí va a estar. Dice: les recomiendo que lean las cartas que yo envié, y esas no aparecen en el canon, no están dentro de las 13 cartas paulinas. Entonces, para eso viene el momento del canon. ¿Qué es el canon? El reconocimiento de la autoridad escrita. Y eso lo hacen los hombres. No, los hombres reconocen la autoridad escrita de Dios. Entonces, y ahí es donde la iglesia no ha tenido ningún problema, por ejemplo, en reconocer los 39 libros del Antiguo Testamento. Católicos, protestantes, iglesias históricas
reconocen los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, sin ningún problema, pues. Ya más adelante vamos a ahondar en el canon, cómo se hace, quiénes participaron, cómo es que se logró esta colección de libros. Y así, después de todo este proceso, es decir, hemos tenido primero el pensamiento de Dios, la mente de Dios, la revelación a la mente del autor, la inspiración del Espíritu Santo cuando Dios cuida y acompaña su proceso. Surgen así los manuscritos originales, de los cuales todavía hay algunos, y luego está la canonización o el reconocimiento de la autoridad escrita. Y así entonces se acerca o se acepta la colección oficial de los 66 libros de la Biblia. Decir, queridos hermanos, que ya en el siglo III no había ninguna duda con respecto a los 66 libros que se aceptaban como canónicos, como libros inspirados por Dios. Luego después vino lo que sería la crítica contextual, es decir, cuando pues la Biblia ha soportado reverendos, ¿cómo te diría?, exámenes y críticas, y la Biblia ha sobrevivido, porque ningún libro ha sido acuchillado, ni criticado, ni vituperado, ni desmitificado, ni como la Biblia, pues, ningún otro libro. Ahora la crítica contextual surgió también para poder aclarar cualquier duda, tener siempre los originales, que los originales siempre aparecieron en griego y en hebreo. Ustedes saben que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, la mayor parte de ella en hebreo, alguna parte en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito la mayoría en griego. Entonces se consultan los originales. Entonces, cuando se llega a ese momento que se ha aceptado con la crítica textual, con la comparación de los manuscritos o los originales que tenemos en griego y en hebreo, se llega a lo que es la traducción. Hay dos tipos de traducción. Uno, la literalista, que es la que le da atención a la forma. La Biblia traducida literalistamente es un poco difícil de comprenderla. Yo no sé si ustedes alguna vez han abierto una Biblia católica, que fue una Biblia hecha de manera literalista. Se llama la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia un poco compleja, porque la traducción literalista, es decir, lo dice el nombre, se traduce literalmente del texto dando atención a la forma y no necesariamente al contenido o a la identidad de un pueblo ni nada, sino la forma. Una Biblia literalista, por ejemplo, o una traducción literalista fue la Septuaginta. La Septuaginta, que fue una de las primeras traducciones que se hizo de el hebreo al griego en el año 250 antes de Cristo, en Alejandría, cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces fue una traducción eminentemente literalista. Pero hay otra traducción, que es la traducción dinámica. Esta le va a poner atención al significado y al contenido del texto. Es decir, que, ¿cómo te diría? Está el literal. Agarramos el texto original en hebreo, el texto original en griego. Y cuando digo original, hermano, lo voy a decir entre comillas, porque original, quién sabe que existe hasta el día de hoy. O sea, hay copias de copias de copias de copias, ¿va? Los originales, además, por el tipo de materiales que era, por ejemplo, el papiro, vos sabés que no aguantaba tanto tiempo, se podría rápidamente. Por eso tenían que tenerlo en lugares que no fueran demasiado húmedos. Entonces, pero sí, los que copiaban tenían el cuidado de poder ser en la traducción literalista, es decir, copiaban literalmente. Y así es como nosotros tenemos hasta el día de hoy. Ahora, gracias a Dios por todo el avance de la tecnología, los rollos del Qur'an están bien cuidados y protegidos, hasta filmados en microfilm y todo lo demás,
de tal manera que los que quieran estudiar el griego original que aparece ahí no tienen ningún problema y van y lo estudian el griego antiguo y encuentran lo mismo que dicen los evangelios, encuentran lo mismo que dicen algunas de las cartas. Ahora, entonces la traducción dinámica es aquella que le pone atención al significado y al contenido. Es decir, no le interesa tanto la traducción, ¿cómo te diría? Literal a la forma, sino la manera en que pueda la gente poder entender eso. Luego, después de esa traducción dinámica, aparecen las versiones modernas. Debo decir, una traducción cercana a nosotros, bueno, dos traducciones cercanas a lo que es la traducción dinámica, aceptada por la mayoría de cristianos. Cuando me refiero a cristianos, perdónenme, pero el término es más amplio, no solo somos los cristianos evangélicos, ¿verdad? Sino que está la Iglesia Católica Romana, los ortodoxos, anglicanos, luteranos, todas las iglesias históricas, pero aceptamos como una traducción dinámica, por ejemplo, la traducción de la Vulgata Latina. La traducción Vulgata Latina se empezó a traducir en el año 382 de nuestra era y se terminó más o menos en el año 404. Fueron aproximadamente, queridos hermanos, como 22 años que Jerónimo, un especialista en griego, en hebreo, pero que hablaba latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano y el que se hablaba en el siglo III y IV, encargado por el Papa Damasio I, entonces fue y tomó los manuscritos originales y entonces hizo la primera traducción dinámica, que sería la Vulgata Latina. Cuando se habla Vulgata Latina, el término es que tradujo directamente del griego y del hebreo a latín y se llama Vulgata para que sea una Biblia de fácil divulgación y que la gente la pudiera entender. Y de ahí, queridos hermanos, una traducción que es dinámica y que es muy fiel y confiable, al grado que la han reconocido muchos de los biblistas, inclusive de los más connotados que hay. Por ejemplo, yo escuché decir a Juan José Tamayo, que es un biblista español, escuché decirle a otros biblistas de América Latina, como Elsa Tames o como por ejemplo Samuel Escobar, Sidney Roy, que esta Biblia, o sea, la Biblia dinámica más comprensible y más fiel a los textos es precisamente la Reina Valera. Porque, como te diría, la poesía de la Reina Valera no la puede copiar ninguna, ¿verdad? Ustedes lean otra traducción y yo me quedo con la poesía, la lírica de los salmos de la Reina Valera. Por supuesto, ha tenido críticas que con el tiempo se han ido mejorando en otras traducciones. Entonces, queridos hermanos, llevamos hasta ese momento lo que sería cómo ha surgido la Biblia, el pensamiento de Dios, la revelación, cuando Dios da a conocer su naturaleza y su propósito a la mente del hombre. Luego viene la inspiración, cuando Dios cuida y acompaña esa revelación, se dan los manuscritos. Luego después viene el canon, que lo valida, y así tenemos la colección oficial de 66 libros que soporta la crítica contextual, la Biblia en griego y en hebreo, y luego están las traducciones literalistas y dinámicas y las versiones modernas que hay ahora en español. Porque no creamos, queridos hermanos, que nosotros tenemos solamente nuestra única Biblia. Antes, como te diría, de la divulgación de la Reina Valera, que ha sido dada a conocer por el mundo protestante, evangélico o iglesias históricas, han habido otras Biblias que han tenido un impacto tremendo hablo de versiones modernas en español, como te podría decir la Biblia de Jerusalén, es una Biblia hecha en España, la Biblia de Choquel, la Biblia de las Américas, un esfuerzo ecuménico que existió entre protestantes, para hacer una Biblia para América Latina, que es muy buena traducción,
porque soportó la crítica de biblistas de estas dos corrientes, es la Biblia Dios habla hoy. Y hay una versión que salió en el año 2000, yo estuve en el lanzamiento, se lanzó en Quito, Ecuador, que es la Biblia del Nuevo Milenio, que es una Biblia hecha por 22 biblistas cristianos evangélicos del mundo, pero que hicieron una traducción para América Latina, eminentemente evangélica, que es la nueva versión internacional. Es una Biblia muy comprensible, muy propia para nuestro idioma y además con el rigor que tiene como tal la iglesia cristiana evangélica. En esa traducción participaron biblistas de América Latina conocidos, que entre ellos don Emilio Antonio Núñez, participó también otro biblista colombiano, se me fue el nombre de este, que una vez vino aquí a El Salvador, también varios de Latinoamérica, pero muchos de otros países, expertos en griego y en hebreo, que participaron en las versiones modernas. Hay que tener mucho cuidado, y esto se lo digo con autoridad, en otras Biblias que han sido traducidas sin ningún rigor. Una de ellas, por ejemplo, es esa Biblia en lenguaje actual. Hay unos versículos que yo creo que biblistas, expertos en griego y en hebreo, agarran esa Biblia y la comparan, están poniendo cosas que no las dice el original. Porque se puede cometer un gran problema, hermanos. Y es que con el afán de querer acercar a la Biblia al lenguaje de la gente, le quitamos realmente todo el vigor que tiene la Sagrada Escritura. Entonces hay traducciones, les menciono una de esas. Esa Biblia en lenguaje actual es una Biblia que yo la leo y yo digo, Dios mío, ¿y cómo pudieron hacer esto? Otra Biblia es la Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces, la Biblia Nuevo Mundo, esos desgraciados sí son bárbaros para hacer la traducción, ¿va? Entonces, algunos dicen que querían que pegaran todo su pensamiento teológico para eso, ¿verdad? Otra traducción que, digamos, yo le tengo un poco de recelo así, ¿verdad? Es, por decirte algo, hay una Biblia que la tradujeron del inglés al español, que aparece paralela en un lado en inglés y de otro lado en español, pero la hizo un traductor, pues, no la hizo un biblista, ¿me entendés? Y entonces ahí pueden decir lo que quieran. Sin embargo, hay Biblias fácil comprenderlas. Por ejemplo, 2 Biblias o 3 Biblias les recomiendo yo si quieren agarrar una Biblia de lenguaje completo. Una, sin duda alguna, es la NBI, la Nueva Versión Internacional. Es una Biblia que a mí personalmente siempre la consulto, y si se han fijado en algunos textos que yo pongo cuando predico, pongo siempre la NBI, pongo ahí el texto NBI entre paréntesis. Otra es la Biblia, el Esfuerzo Ecuménico, la Dios habla hoy, es una Biblia buena, pero como es ecuménico trae los deuterocanónicos, ¿verdad? Entonces no se extrañen ustedes ahí que van a encontrarse con Macabeos, con Tobías, con Judith y todo lo demás, y no vayan a predicar en una célula. Hermanos, hoy vamos a predicar acerca de Macabeos, primera Macabeos capítulo 3, vamos a abrirla ahora, ya me las imagino a ustedes, ¿va? Entonces, y luego pues hay una tercera, pero este gusto ya muy aparte, y es que el CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que son los obispos que componen las conferencias episcopales de cada país, desde México hasta Argentina, se unieron ellos y produjeron una Biblia latinoamericana muy buena, que precisamente se llama la Biblia Latinoamericana. Tiene un lenguaje muy adaptado y muy comprensible para nosotros. Ahora, entonces, después de, ¿cómo te diría?, que hay esas versiones modernas, pues viene el siguiente proceso, que sería la iluminación y la interpretación. Esa es una tarea humana de discernir la palabra de Dios para nuestro tiempo, y esa requiere mucha seriedad. Mucha seriedad. Miren, hermanos, si hay un trabajo muy serio, es la interpretación de la Sagrada Escritura. Y ahí es donde fallamos como no tienen idea. Por lo menos en la Iglesia Católica Romana tienen, ¿cómo te diría?, el magisterio de la Iglesia, que son los concilios, desde el Concilio Vaticano II,
las encíclicas de los papas, tienen los doctores de la iglesia que modulan eso, pero en las iglesias evangélicas donde no tenemos una autoridad, de repente se dice cada cosa en la Biblia o de la Biblia. Y ahí es donde ustedes escuchan a mucha gente que yo no le llamo predicar, sino que están arengando con una Biblia y están diciendo cada tontería y cada babosada, hermano, perdónenme la palabra. Y una persona seria que de plano entienda el texto y la seriedad de discernir la palabra de Dios para nuestro tiempo, no puede aceptar cualquier cosa. No puede, por mejor intención que haya. Y ojo, no estoy hablando de gente ignorante necesariamente, como por ejemplo Santiago, Carlos Rivas, o de Guatemala, o de repente de estas iglesias que son, ¿cómo te diría?, de la sana doctrina. No, estoy hablando de gente muy seria. Por ejemplo, saben que ustedes que hay un mexicano que se llama Alducín. No es Carlos. El pastor Alducín, experto supuestamente en profecía. Claro, es dispensacionalista, ¿verdad? La teología gringa y las dispensaciones y todo lo demás. El grado es que se peló tanto el Señor y invitaba a conferencias. Al tabernáculo lo quisieron traer, pero en Enlace no le dieron permiso. Bueno, está en todos los 5 continentes, una autoridad en profecía evangélica. Y un día, en base a la interpretación de un texto, él pudo identificar el día que iba a ser el arrebatamiento de la iglesia y cuando Cristo iba a venir. Y lo dijo en televisión abierta y todo lo demás. ¿Te imaginas eso? Entonces, y uno dice, Dios mío. Entonces, por eso, queridos hermanos, miren, les voy a decir algo. La iluminación y la interpretación es una tarea humana seria de discernir la palabra de Dios para nuestro tiempo. Cuando a usted lo invitan a predicar, hermano, tómelo con temor y temblor y con reverencia. Porque no se puede ir a decir cualquier cosa. No se puede. Hay veces yo le pregunto, ¿y qué tal predicó el hermano? ¿Qué tal predicó la hermana? Fíjate que lo que más me gustó, o fíjese, pastor, que lo que más me gustó de la predicación del hermano fue el texto que leyó. De ahí lo demás, todo maniado y todo confundido, ni sé qué quiso decir, pero el texto estaba bien bonito. Va, por lo menos el texto está bien, va, eligió bien el texto. Aunque no hubo revelación, ni iluminación, ni interpretación, ni nada. Hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado en ese sentido. Tómenlo con seriedad. Les voy a decir una cosa, en nuestra amada iglesia, ya con casi 23 años de predicar el evangelio, hemos tenido siempre mucho cuidado en eso. Han habido locos que han venido aquí, ¿verdad?, y que nos han sorprendido en nuestra buena fe, sin duda alguna. Pero hemos tenido, y eso alabo a Dios, pues porque aquí saben tomar el texto con mucha seriedad y saben que es una tarea seria. Entonces, después de este momento de la parte humana de discernir la palabra de Dios para nuestro tiempo, la iluminación, viene esa parte humana, la iluminación viene a nuestra mente y luego nosotros aplicamos la palabra, que es la asimilación concreta de esa palabra a nuestro estilo de vida, y después de aplicarla, esa palabra sin duda alguna va a cambiar la vida del ser humano. Una evidencia de que la palabra de Dios ha sido aplicada, que ha sido iluminada en el pensamiento del hombre, es que siempre traerá cambios. Siempre habrá cambios en la vida del ser humano, cambios de pensamientos, de actitudes y de comportamientos. Y luego después de ese cambio viene algo normal, que nosotros queremos comunicarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. A eso le llamamos evangelizar o compartir la palabra y que llegue a otros la palabra de Dios. Entonces, este es más o menos pues un pequeño esquema de cómo nos llegó a nosotros la Sagrada Escritura. Hasta aquí le dejamos entonces, porque nos hemos pasado unos minutos. Espero que si tienen dudas, ustedes las escriban. Cuando lean el texto, cuando lean y se recuerden de algo, vénganse y díganme, pastor, mire, la vez pasada dijo algo que yo me quedé pensando y no lo logro entender a plenitud. La otra semana ustedes ya tendrán un material escrito que les va a servir mucho para que podamos hacerlo ahí.
Así que vamos a ponernos en pie, queridos hermanos, porque vamos a terminar. Yo quiero ser fiel con la hora de terminar para que no nos afecte eso.